En los videos anteriores estuvimos trabajando con clases, viendo los distintos conceptos de la programación orientada a objetos, y también ya hemos creado una gran cantidad de objetos para ir practicando. En este video vamos a ver algunos métodos y algunos detalles que es importante conocer acerca de los objetos y que pueden ser muy útiles para trabajar justamente con nuestros archivos. Entonces vamos a, en este caso, crear un archivo nuevo que lo llamé programa objetos, y vamos a trabajar con nuestra clase computadora que está justamente en el módulo del mismo nombre. Así que vamos a hacer el import, vamos a tomar solamente esa clase y primeramente creamos un objeto. Esto ya sabemos cómo hacerlo. Usamos el nombre de la clase, ¿sí? Computadora, y abrimos los paréntesis y automáticamente, en este caso PyCharm, me está mostrando cuáles son los argumentos, porque estoy haciendo o voy a hacer a futuro, cuando ejecute este código, la llamada al método init. Entonces vamos a crear una computadora con algunos datos, ¿sí? En este caso tenemos que pasar el monitor también. Bien, y ahí estaríamos. Entonces, esta variable PC ahora contiene el objeto, una vez que se ejecute la línea 3, un objeto de la clase computadora. ¿Qué pasa si queremos imprimir este objeto de entrada? Antes de ejecutar, pensemos lo siguiente. Quizás una de las primeras cosas que se nos ocurren es que queremos ver todo el contenido de cada uno de los elementos, ¿sí? Así que vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ejecutar el programa y obtenemos esta cadena de caracteres que es un poco extraña. Pero si nos damos cuenta, no es del todo extraña. Lo primero que nos está diciendo es de qué clase es el objeto, que en este caso le agrega adelante el nombre del módulo, el módulo computadora con minúscula, punto computadora, que es la clase. Luego dice object, o sea que lo que estamos imprimiendo es un objeto de esta clase en add, y luego tenemos esta cadena o secuencia de números bastante extraña, ¿sí? Este número es importante porque es el espacio en memoria o el identificador del espacio en memoria que Python está asignando a este objeto. Es decir, que cuando se ejecuta mi programa, este va a ser el espacio que Python le reserva en la memoria. Entonces no podemos imprimir de entrada un objeto, principalmente porque Python no sabe o no tiene una forma de imprimir de forma genérica el contenido de todo un objeto, ¿sí? Que estos pueden llegar a ser bastante distintos en base a las clases que usamos. Bien, ¿qué más podemos utilizar? Hay un método que se llama id, vamos a pasarle nuestro objeto y vamos a imprimir. Bien, este es el identificador único que utiliza Python dentro del lenguaje cuando ejecutan nuestros archivos para identificar a mi objeto. Si nosotros creamos otra computadora, vamos a llamarlo PC2, vamos a copiar esto, ¿sí? Lo pegamos así como está y vamos a imprimir el ID de este segundo objeto, ¿sí? PC2. Vamos a imprimir. Y fíjense que si bien empiezan de una forma bastante similar, los IDs son completamente distintos, porque cada objeto de Python tiene un ID distinto, ¿sí? Por más que los datos sean iguales. Entonces, el ID representa justamente el identificador de ese objeto dentro de nuestro programa. Ahora, fíjense qué pasa si al resultado de ID yo lo concateno. Voy a volver al objeto PC, ¿sí? Esto por ahí podemos comentarlo, ya no lo vamos a utilizar más. ¿Qué pasa si al resultado de obtener el ID lo utilizo como argumento de la función hex? Vamos a... ¿sí? Estamos imprimiendo la versión hexadecimal de el ID del objeto PC. Vamos a ejecutar. Y fíjense que esta parte que nosotros tenemos aquí es exactamente lo mismo que aparece en el print del objeto. Es decir, que el ID se corresponde de cierta forma con el identificador de la zona de memoria. O dicho sea de paso, podemos pensarlo al revés. La zona de memoria en la cual se ubica el objeto condiciona el ID de nuestro objeto dentro del programa, ¿sí? Bien.
Una cosa más, un método que ya lo vimos en el módulo de Python básico, un método que es type, vamos a pasarle PC, y fíjense que obtenemos aquí class y nos devuelve el tipo de objeto. Entonces esto trae a colación algo bastante importante. En Python todo, absolutamente todo, es un objeto. Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos empezado a ver el tipo de cada uno de los valores. Si yo le digo, ¿cuál es el tipo de 2? Nos devuelve class int. Es decir que para Python todos estos valores, por más que sean primitivos, por más que sean simples, se corresponden de fondo con una clase. Que en este caso, la clase de cada uno de los números se llama int. Eso significa que en Python todo está diseñado mediante clases y todos los valores y cada uno de los elementos del lenguaje también son objetos. Pero en nuestro caso, type PC nos devuelve justamente el módulo o el contenedor de la clase y luego el nombre de la clase. Bien. Veamos, ¿qué más podemos comprobar con un objeto? Hay un método que nos devuelve true o false si un objeto es una instancia de otra clase. Por ejemplo, el método isInstance nos permite pasar un objeto que es PC y luego una clase, computadora. Si PC es una instancia o es un objeto de esta clase, nos va a devolver true o si no false. Y obviamente nos devuelve true. Y también tenemos uno similar que es isSubclass. Entonces queremos saber si PC es una subclase de Notebook. Que efectivamente vamos a tener un error porque no lo estamos importando. Así que rápidamente vamos a importarlo. Notebook. Bien. Vamos a ver qué nos devuelve esto. Y obtenemos un error porque nos dice que el primer argumento debe ser una clase, ¿sí? En este caso, ahí está, ¿sí? Queremos saber si la clase, mejor dicho, no el objeto, es una subclase de otra. En este caso nos devuelve false, ¿sí? Obviamente computadora no es una subclase de Notebook, sino que tendríamos que invertir nosotros los argumentos. Vamos ahí. Y ahora obtenemos true, ¿sí? Entonces, estos dos métodos son súper útiles cuando trabajamos con la identidad de un objeto o también con el concepto de herencia. Bien, ¿qué más podemos saber? De nuestra clase computadora, si agregamos un punto, sabemos que podemos acceder a todos los atributos y métodos de esta clase. Fíjense que podemos acceder a init directamente, o sea, yo puedo llamar al método init y pasar los atributos, pero esto no se recomienda que se haga de forma directa, sino que si necesito crear un objeto, que lo haga con la convención que ya sabemos. Pero hay uno de estos métodos que es útil, que es uno de los atributos, no métodos, que es el atributo _name, ¿sí? Vamos a ver qué nos devuelve esto. Y en este caso, computadora. Esto significa que cada clase tiene un atributo name que indica cuál es el nombre formal de una clase. Que, por lo general se corresponde siempre, vamos a abrir este módulo, con el nombre de clase que nosotros le hemos dado mediante la palabra reservada class. Más adelante veremos en qué casos podemos utilizar este atributo name. Bien. De paso, fíjense que nosotros utilizamos hoy type con un objeto. ¿Y qué pasa si quiero utilizarlo con una clase? ¿Será que eso es posible? ¿Sí? Quiero pedirle cuál es el tipo de computadora y nos devuelve type. Es decir que todas las clases que nosotros tenemos en Python se corresponden con esta superclase, si así queremos pensarlo, que es type. Ese es el tipo de cualquier clase que nosotros tenemos. Y si vamos un poquito más adelante y le pedimos cuál es el tipo de alguno de los métodos, por ejemplo descripción, vamos a sacarle los paréntesis porque si no estaríamos tratando de ejecutar esta función y lo único que quiero saber es el tipo de este componente que está dentro de esta clase. Vamos a ejecutarlo y nos dice que es una función, ¿sí? Es decir que esto que está definido dentro de computadora, todo este elemento es una función y efectivamente lo es. Y vamos a forzar un poquito más con una última comprobación. ¿Qué pasa si quiero averiguar lo mismo de descripción pero en base al objeto? ¿Será que
¿Obtengo el mismo resultado o habrá alguna diferencia? Ejecutamos una vez más. Y vemos ahora que nos devuelve method en lugar de function. Esto es porque desde la clase nosotros lo que vemos es simplemente una estructura que sabemos que es una función. Pero para el objeto PC, esto es uno de sus métodos, ¿sí? No es una función común y corriente, sino es uno de los métodos que este objeto puede llamar y ejecutar. Bien. Entonces todos estos datos que tenemos nos pueden ayudar a comprender mejor cómo Python maneja los objetos y también nos permite hacer algunas comprobaciones, por ejemplo, saber si un objeto es una instancia de una clase, si existe herencia, y más adelante también trabajaremos específicamente con name, pero esto es lo básico que deberíamos saber acerca de cómo Python maneja sus propios objetos.